con el Senado y en este caso también con la iniciativa privada. Esperamos que la aportación que pueda hacer a este foro sea de utilidad. Así que iniciaremos con unas diapositivas que nos permitan tener un marco para desarrollar nuestra conversación. Por favor, la primera diapositiva, o aquí. Creo que aquí tengo que controlarla. ¿Ya? ¿Va? No. Ya, parece que es de espérame tantito. Muy interesante la plática sobre el tema de los hidrocarburos. Recuerdo sobre el tema del gas. En 1970 se iniciaron las alarmas de que el gas natural se iba a acabar y que tenía un mejor valor agregado pues, en la industria petroquímica y que no debería desperdiciarse en la generación de energía eléctrica. En esa época ya había las primeras plantas de gas y se inició por parte de la Comisión Federal de Electricidad una campaña para que todas las centrales eléctricas que quemaban gas tuvieran la oportunidad de quemar además combustóleo. O sea, las calderas se convirtieron en duales que pudieran quemar ambos combustibles. En ese tiempo, obviamente, se auguraba que el gas natural iba a subir muy rápido de precio, que iba a llegar a $4 y hasta los $10 que llegó, pero muchos años después. En ese tiempo se usaba en el área de Nuevo León, donde soy yo, en la industria petroquímica, en la producción de acero, en el proceso de fierro esponja o reducción directa. El caso es que el gas no se ha acabado y por lo que acabamos de oír, tiene todavía un futuro bastante prometedor, actualmente muy competitivo por los grandes yacimientos que hay en Texas. Desde siempre se ha hablado que en la cuenca de Burgos nos están nuestros vecinos agotando nuestras reservas de gas y nosotros tardamos demasiado tiempo en utilizarlas. Pues muy bien, vamos a nuestro tema. Bueno, sí, por favor, no le entiendo. Muy bien. En 1960, con motivo de la nacionalización de la industria eléctrica, se inició un proceso de desarrollo, diría yo, muy acelerado por parte del gobierno para extender la red eléctrica nacional, al grado que actualmente pues llega a prácticamente todos los rincones del país. Esa red pues suministra energía eléctrica a pequeños poblados, a grandes industrias y a la población en general. Uno de los temas que nos ha preocupado a los que hemos trabajado muchos años en esto es
cuál es el impacto de la energía eléctrica en el desarrollo y cuál es el valor de no contar o el costo de no disponer de energía eléctrica. Es evidente que tiene un alto impacto en el desarrollo, tanto en todos los aspectos, en el cultural, en el social, en el económico, pero ¿realmente sabemos cuál es el impacto de no tenerla? ¿Cuánto cuesta el costo de la energía eléctrica? El no tener 1 kilowatt-hora de energía eléctrica, quiero decir, la energía que no se suministra por cualquier razón a una comunidad, ¿no? Se han hecho estudios en el mundo, en países de hace muchos años, para analizar ese aspecto. Y lo comento porque la red tiene en su diseño, en su estructura, en su planeación, que tomar en cuenta cuál es el valor, cuál es el costo de los cortes de energía eléctrica para un país, o para una región, o para un pueblo. No es lo mismo que le demos un corte a una colonia donde un domingo estamos viendo el fútbol y que obviamente pues va a causar molestias de que no vamos a poder seguir viendo el fútbol, que hacer un corte en una zona donde hay un hospital y donde se está haciendo una operación, donde el costo pone en riesgo, es al riesgo de perder la vida. En las áreas industriales tiene un impacto también muy importante. Sin embargo, aún así hay que distinguir en empresas de procesos continuos que al tener un corte de energía eléctrica interrumpen su proceso y su recuperación puede tardar hasta horas para normalizar la producción. Entonces debemos saber, ¿la producción que tengo es postergable o no es postergable? ¿Trabajo el proceso, un proceso continuo o es un proceso batch? Todo eso influye en el costo o en el valor de no contar o de la interrupción. ¿Cómo debemos incorporarlo en una planeación, en un estudio económico? Una forma muy simplista que, para no ponernos a trabajar en desarrollar investigaciones lo suficientemente válidas, es decir, bueno, pues voy a dividir el Producto Interno Bruto entre los kilowatt-horas que se consume en el país y le voy a dar un valor al kilowatt-hora no suministrado en el resultado de esa división. Simplista, ¿verdad? Sabemos que puede variar mucho de unas regiones a otras. Y entonces nuestro diseño para decidir cuánta reserva debemos tener o si debemos duplicar, como se decía, hay que construir otras líneas a la península de Yucatán para no perder 1 hora de suministro, etcétera. Ahí en la evaluación económica, en la decisión debemos considerar cuánto le costó a la península no contar por 1 hora, por 2 horas, lo que haya sido de energía eléctrica. Creo que para decidir qué tan robusta y qué tanto debemos invertir o debemos considerar este punto que es fundamental, entre otros, por supuesto. La seguridad del suministro, la continuidad, juega un papel muy importante, pero obviamente para mejorarla debe haber un impacto en la inversión que vamos a hacer con ellos. La siguiente, por favor. Hay otros aspectos que influyen mucho sobre la continuidad y seguridad. Aquí estoy usando de pretexto esta gráfica, que es un registro
de la suma de todas las producciones limpias mediante el aire, eólicas. Es una de las fuentes de energía que se ha aprovechado pues de muchos años antes. Los que conocen o han leído el Quijote, creo que la mayoría, pues el señor iba y luchaba contra los molinos de viento, ¿verdad? Molinos que se usaban para producir harinas, etcétera. Desde entonces, pues no es tan nuevo lo que dicen que hay que usar las técnicas modernas. No, señores, no son modernas, siempre se han usado por muchos años. Yo soy del norte, donde pues, hay escasez de agua. En el campo puede ver uno infinidad de molinos funcionando para extraer agua de los pozos, ¿verdad? Ahora se ha desarrollado una tecnología moderna, competitiva, a grandes alturas, y hemos logrado un mejor aprovechamiento de esas energías. Sin embargo, pues no siempre están disponibles, entonces no podemos sujetar nuestra seguridad de suministro totalmente a estas tecnologías. Hay que aprovecharlas, sí, señores. Recuerdo que en la Segunda Guerra Mundial mi padre, que vivía en un pueblito que no tenía energía eléctrica, pues tenía un radio y quería saber noticias de la guerra. Se las ingenió para un papalote pequeño, adaptó un generador de esos carros antiguos de corriente directa para cargar una batería, y a través de eso podían oír las noticias. El ingenio humano se da las habilidades siempre para resolver sus problemas, haya o no energía eléctrica, pero es mucho más fácil tenerla, ¿no? Ir a oprimir un switch y tener que se iluminó, o podemos comunicarnos, ver la televisión. Es importante que tomemos en cuenta estas variaciones, con qué confiabilidad nos da o nos entrega la energía, por ejemplo, las energías eólicas. Y obviamente tenerlo en cuenta en la planeación y en impulsar su desarrollo para no poner en riesgo precisamente la seguridad del suministro. Aquí pueden ver la línea punteada indica la capacidad instalada en aerogeneradores en todo el país en este momento, en esta época. Va a crecer mucho más, no es el valor máximo, es lo que tenemos en operación. Para fines de este año va a ser bastante más alto, y para 2 años más, mucho más, va a crecer considerablemente. Siguiente, por favor. Este es el caso que quería también relacionarlo con la seguridad del suministro. Que creo que este es el foro indicado para que lo comentemos y lo tomemos en cuenta. Esta es la generación solar. La suma de todos los parques solares registrados en una forma de lectura 5-minutales, las tenemos a la vista. La línea roja era el pronóstico. El SENACE tiene que hacer un pronóstico para evaluar el mercado de un día en adelanto, y además para prever una operación, cómo se va a despachar. Y la línea verde, la negra, es la generación real. Más o menos le atinamos. La línea negra punteada pues es la capacidad sumada de todas las celdas solares que se están integrando en estas gráficas. Pueden ver que se inicia la generación alrededor de las 6, 7 de la mañana y concluye alrededor de las 7 de la tarde, es decir, cuando se oculta el sol. Todos los huecos donde no genera, pues hay que tener
centrales generadoras para respaldar, ya que pues, la demanda son de 24 horas. Baja, ¿verdad?, en la madrugada, pero siempre hay demanda de energía eléctrica. Ahora, ¿qué se requiere para que esta tecnología, obviamente muy atractiva, muy limpia y muy económica, que no debemos desperdiciar, se aproveche en un máximo? Lograr desarrollar métodos de almacenamiento, por ejemplo. Es decir, yo puedo guardar la parte proporcional que dejo de tener cuando no hay sol, para luego soltarla durante horas y dar un suministro confiable y de 24 horas. Creo que si hay algunas tecnologías en desarrollo, pues las más conocidas son las famosas baterías almacenadoras, que tienen sus problemas, ¿no?, y su costo alto. Hay otros métodos que se han usado tradicionalmente antes para nivelar la generación de demanda, que son los centrales de acumulación. Es decir, nosotros podemos bombear agua de una parte baja a una parte alta y luego durante los periodos de alta demanda pues la dejamos caer. Ese proceso pues, obviamente cuesta, no solo en el equipo que se utiliza para hacerlo, sino en eficiencia. En ese proceso se podría perder, según mis números, hasta un 30% de la energía que estoy utilizando, y es una energía que ya me costó producirla. Obviamente, esa energía se traía de los centrales de menor costo, nucleares, carbón, para garantizarles una producción continua a este tipo de centrales. Esto juega un papel también importante en el tema que domina en este foro. Adelante, por favor, la siguiente. Aquí podemos ver cómo varía la demanda. Este es lo que va del año, en mes de julio. Ya tenemos, ya se registró una demanda máxima en el sistema interconectado de 47,000 megawatts. Llegó a su máximo y luego declina cuando inicia pues, las lluvias, baja la temperatura y aquí tuvo un repunte muy importante, creo que es en el mes de agosto, porque pues dejó de llover, volvió a subir las temperaturas. La temperatura ambiente juega un papel muy importante en el nivel de demanda que se va a tener, particularmente en todos los sistemas de las regiones del norte, ¿no? Podemos ver en forma punteada las reservas con que dispone el sistema para garantizar la seguridad del suministro, la confiabilidad, para prever eventos de desconexión de cualquier elemento de la red. El diseño y el porcentaje mínimo de reserva son establecidos por ley y forman parte del reglamento o el código de red que nos debe regir en la operación del sistema eléctrico. Pueden ver que el año pasado hubo la línea verde es el mínimo que nos pide el código, es una reserva rodante. Quiere decir que con esa reserva es un porcentaje sobre la demanda máxima esperada en el día. Entonces hablamos del 6% aproximadamente. No es la reserva total del sistema, que no se malentienda, es la reserva que debe estar rodando y conectada para tener una respuesta inmediata ante cualquier evento de pérdida de algún elemento de generación, de cualquier elemento. Debe ser suficiente para no tener que desconectar carga en caso del mayor evento de generación que simple, ¿verdad? Evento simple. Cuando hay un evento múltiple, pues ya
sí tenemos que recurrir a los cortes de carga. Como pueden ver, esto también la operación adecuada del sistema juega un papel importante en la seguridad del suministro y en la garantía de que va a haber energía disponible en cualquier momento. Como pueden ver, en el invierno obviamente esperamos reservas muy superiores porque ya la demanda se va hacia abajo. Sin embargo, hay que programar mantenimiento para todas las centrales generadoras. A veces hay una contraposición entre la disponibilidad de autorización de presupuesto para el mantenimiento con las necesidades o los espacios para darlo. De pronto, a veces la Secretaría de Hacienda dice no se gaste ni un dinero más durante el invierno, durante los primeros meses del año, y por lo tanto no podemos gastar en mantenimiento. Sin embargo, es cuando el espacio de la demanda lo permite. Yo tengo que ir a estirar las orejas a los señores de Hacienda para que no le impongan esas restricciones a quien tiene que dar el mantenimiento. El dinero se puede guardar y usarlo cuando debe usarse, no cuando no puede usarlo. De nada me sirve que autoricen a mantenimiento en demanda máxima si no puedo, el SENACE no va a permitir la salida de unidades con licencias porque vamos a poner en riesgo el suministro del sistema, ¿no? Bueno, es otro punto que tiene que ver en forma importante con la seguridad del suministro. La siguiente, por favor. Aquí les presento pues la capacidad efectiva que teníamos en el 2018 por tecnologías, ¿no? Como pueden ver, pues ahí están todas las tecnologías, la generación fotovoltaica y la eólica todavía no juegan un papel demasiado importante, no ponen, por supuesto, en ningún momento en riesgo el sistema, por razones de variación, con algunas excepciones, ¿verdad? Que hemos tenido, por ejemplo, en Baja California Sur, en que un pequeño parque de 40, 50 megawatts al atravesarse una nube de fotovoltaica, nos ha obligado a cortar carga. ¿Por qué? Porque no disponíamos de la reserva suficiente. Aquí es donde va algo que debemos ver y que debemos reglamentar y que debemos pedir a la... ¿Cómo van las nuevas tecnologías, que por cierto muy buenas, limpias, el compromiso establecido por el Plan Nacional de Desarrollo y reproducido en el famoso PRODECEN del 35% de energías limpias, en que México se comprometió en el Foro Mundial ¿cómo va a impactar en las necesidades de reserva? Yo creo que de una forma muy, muy importante. Va a haber que aumentar los mínimos de reserva con que debe cortar el sistema, amén de desarrollo de otras tecnologías de almacenamiento que nos permitan operar en forma confiable el sistema eléctrico. La siguiente, por favor. Aquí es una visión del año del 2019, más bien aquí, perdón, es un informe sobre las subastas que se han hecho y el avance que estas tienen, cuánto tenemos ya en operación y cuánto nos falta. Obviamente, la principal aportación de las subastas es energía renovable, tanto eólica como solar. La siguiente. Aquí le estoy presentando una gráfica porque es un factor que también influye mucho en la seguridad del suministro, en la confiabilidad. Esta gráfica nos da el comportamiento de los vasos de las plantas hidroeléctricas. Como pueden ver, la curva azul es
del perdón, la curva azul es el proceso que nos indica la energía almacenada en los grandes vasos. Obviamente ya tenemos un máximo al término del periodo de lluvias, empezamos a usar el agua a reducir el nivel del agua en los vasos para aprovechar el agua almacenada y producir energía eléctrica, y además cumplir con un criterio de dejar libres todas las capacidades que tienen esos vasos para el control de avenidas, de tal forma que la Comisión Nacional del Agua establece unos mínimos niveles a los que debemos llegar para tener capacidad de regulación para cuando inicie el periodo de lluvias. Por eso esa forma en que se reduce al verano y vuelve a crecer al invierno. Ustedes pueden ver la línea roja, es la energía que tenemos almacenada en los grandes vasos en este año. Nosotros esperábamos tener 11.671 millones de kilowatt-horas almacenados y tenemos 9.436. La principal causa ha sido, como pueden ver, la línea roja. Nosotros hemos generado lo que habíamos pensado que íbamos a generar. Sin embargo, las lluvias, las aportaciones por lluvias andan mucho más abajo de lo que se había pronosticado, de lo que se había esperado. Si no cuidamos esto, la capacidad de las plantas hidroeléctricas y las dejamos que lleguen a sus niveles mínimos, llega un momento que no las podemos utilizar. Muy sencillo, porque no sale el agua, tiene un nivel mínimo y por lo tanto no le podemos alimentar el agua a las turbinas. Es otro aspecto para seguridad que debemos manejar y debemos cuidar. Ya ha habido en otras épocas casos en que hemos ido alegremente gastando el agua porque esa no cuesta el combustible y hemos llegado a tener posteriormente que hacer cortes y generar con combustibles muy, muy caros. Entonces nos salió peor el remedio que la enfermedad. Nomás con el ánimo de presentar números verdes con ganancias, ¿no? No voy a hablar del año en que eso ha sucedido, pero sí ha sucedido. Políticamente es muy bonito decir, tuvimos ganancias este año y no hay necesidad de subir tarifas, y luego el año siguiente vamos a gastar esas ganancias y mucho más para recuperar los niveles de operación que debemos tener en el sistema. La siguiente, por favor. Este es un pronóstico de 15 años, pues de lo que esperamos crezca el consumo de energía eléctrica. Como pueden ver, la línea verde es la que hemos utilizado para desarrollar la planeación de las necesidades de la red, un crecimiento del 3% anual. Este año vamos aparentemente un poco abajo, pero en demanda hay un desequilibrio entre el crecimiento de la demanda, y el crecimiento del consumo, pero esperamos que a fines de año, al menos este año, que es una baja de la economía y otras razones, andemos alrededor del 2% de crecimiento. La siguiente, por favor. Aquí les presento una tabla sobre el plan de adiciones de generación por tecnología que se tiene como plan indicativo por parte de la CENER, la Secretaría de Energía, y por supuesto ahí se irán acomodando pues tanto la iniciativa privada en sus propuestas, en sus permisos que tiene, como pues la misma CFE, ¿verdad?, para cubrir estas necesidades. Como pueden ver, la cantidad adicional que se requiere
de energías son 70.313 megawatts, o sea, 70 millones de kilowatts. Si lo comparamos con la capacidad instalada del 2018, es duplicar las necesidades. Es una inversión muy importante lo que se requiere para instalar eso. Muy bien, la siguiente, por favor. Aquí les presento la red, las adiciones de red que se han autorizado por la Secretaría de Energía. Desde el punto de vista del SENACE, dado que en los últimos años, del sexenio anterior, no se construyeron nuevas líneas, es necesario reforzar en el futuro la red del sistema interconectado. A veces alguien dice, bueno, pues es comodidad del SENACE, que no quiere tener riesgos, para no preocuparse, para que duerma a gusto. No, señores, es para evitar y minimizar los costos de energía eléctrica. El SENACE está pendiente de las 24 horas del día de que evitar estos riesgos de cortes. Debemos pedir, incluso para los próximos años, reforzar en lo posible estas redes, independientemente de quién invierta. La red es una conservada por CFE, como de propiedad pública, y pues no debe ser propiedad privada, pero debe haber mecanismos para poder realizar las inversiones y reforzar las necesidades de red que se requieren. Adelante, siguiente. Esta es la perspectiva de reserva, siguiendo el famoso código de red. Sin embargo, creo que esto, dado lo que he comentado, depende mucho del desarrollo de las energías limpias intermitentes para determinar este porcentaje de reserva a reserva global. Es un 20%, quiere decir que debemos tener una capacidad instalada siempre superior al 20% de la demanda máxima esperada para ese año. Sin embargo, este valor creo que debe incrementarse considerablemente para poder tener manera de asumir el crecimiento que debemos tener de las energías limpias. Porque si el 20% de 70.000, que es lo que esperamos suba la demanda, son 14.000 megawatts, y nomás de energías solares tenemos más que eso, pues obviamente no va a alcanzar. Va a haber que aumentar considerablemente esa reserva o cambiar el criterio para medirla, ¿no? Es decir, bueno, las energías las plantas generadoras que no ofrezcan una capacidad firme no deben sumarse como capacidad, si no es ganancia, ¿no? Y entonces sí, ese porcentaje, considerando plantas con capacidad firme, es aceptable. Pues es todo lo que quería platicarles. Espero que haya sido de utilidad para este foro y para la deliberación. Muchas gracias, ingeniero Alfonso Morcos Flores, director general del SENACE. Muy interesante su conferencia, su ponencia. Gracias. Le agradecemos muchísimo. En esta ponencia no va a haber preguntas y respuestas, tenemos un tema de tiempo en este momento. Le agradecemos mucho su ponencia. Muy bien. Y queremos dar la más cordial bienvenida al señor ministro provincial y representante para América Latina de la República Democrática del Congo, el señor Isaac Muamba Kalonji. Un aplauso fuerte para él, nos acompaña esta tarde. Bienvenido, muchas gracias. Continuando con nuestro programa, damos ahora la más cordial bienvenida al doctor David Madero, director de Energy Solutions de la empresa Acclaim Energy México, con la conferencia Retos y Oportunidades en el Transporte de Gas en México. Bienvenido.
Bueno, pues de esta manera se llevó a cabo esta primera parte del Foro Seguridad y Soberanía en